Bien, vamos a continuar el video anterior, se me cortó por un bajón de luz, quedó en los 34 minutos, no voy a ni siquiera editarlo, simplemente lo voy a subir y voy a continuar en el video porque eh, de todos modos ya estaba un poco largo, más de 30 minutos, 34 minutos estaba más o menos. Y entonces voy a hacer este otro, en tratar de hacerlo un poco más corto, ¿no? Porque estoy tratando de hacer los videos de máximo 30 minutos, de manera que sean posiblemente fáciles de descargar y que la gente tampoco se aburra con explicaciones tan largas, entonces puedan verlo por periodos pequeños de, de tiempo, pues, o sea, puedes ver hoy uno, mañana otro, o en la mañana uno, en la tarde otro, a los que les interese, por supuesto, saber algo de la historia y entender dónde estamos parados. Sobre todo en esta parte que es la más importante, donde estábamos hablando de lo que es el pacto de punto fijo hasta la coordinadora democrática, Súmate, la MUD y ahora el G4. Entonces, esto viene después de lo acontecido con el pacto de punto fijo, donde la oligarquía tradicional venezolana, que viene desde la guipuzcoana, desde antes incluso de la guipuzcoana, retoma el poder por medio de políticos y por medio de sus empresas, pues vuelven a tomar dinero porque habían perdido aquellas grandes fortunas, la mayoría, los Mendoza entre ellos no habían perdido mucho parte de su fortuna y en ese momento la recuperan, lógicamente saqueando las riquezas del país. Entonces esa élite monárquico-colonialista gobernante de Venezuela, hasta el 98 que llegara Chávez, es la misma entonces de la compañía guipuzcoana de la colonia, tan monárquica como España, tan colonialista, esclavista. Recuerden que se los dije, el gobierno venezolano tuvo que pagarles los esclavos, no fue que los liberaron, ni fue que el gobierno tampoco decretó que se liberaran y los obligó a liberarlos, no, el gobierno se los compró y entonces los liberó, con las riquezas del país. Ellos se hicieron ricos a punta de robarse las riquezas del país. Entonces, son igual que los colonizadores de la guipuzcoana, comerciantes, y tan esclavistas como sus tatarabuelos, o los actuales son tan esclavistas como sus tatarabuelos, no con cadenas en este caso, sino con un salario que nunca te va a dar para que salgas de la pobreza, para que dejes de ser obrero, ni una educación acorde para que tú puedas desarrollar tus sistemas. De hecho, eso es uno de mis mayores puntos de hincapié en este proceso revolucionario. Tengo más de 20 años luchando por este proceso de la restitución de la formación social, moral y cívica, claro, con nuevos matices. Enrique Dussel habla mucho de esto también, pero yo tengo más de 20 años también en este proceso y tengo cualquier cantidad de escritos y de razonamientos y de explicaciones del por qué se debe hacer. Chávez lo intentó en el 2004, Maduro lo intentó su primer decreto recién electo fue la restitución de la formación social, moral y cívica, que fue cuando destruyeron los libros de la colección Bicentenario, como 100.000 libros destruyeron ese día los educadores y los padres y representantes de la oposición, de estos elefantes blancos de, de qué es educación, y lo mismo pasa con salud, de eso también tengo otro escrito. Todo esto lo iré explicando poco a poco. Por los momentos, bueno, como decía, nunca el venezolano va a dejar de ser mano de obra, va a dejar de ser esclavo asalariado. Nunca, la idea es que nunca tenga la alternativa de salir y de avanzar adelante, uno de cada mil, como quien dice, la excepción hace las reglas. Y también que los dejan como para que decir, mira, ve que sí se puede. Pero mentira, realmente, si fuese así, eh, hubiese mucha gente que saldría de la pobreza, y no, el 99.9% de la gente pobre muere pobre, y el 99.9% de los ricos mueren ricos. Simple, porque esto es un sistema hecho para que eso se mantenga. Entonces, nuestro proceso revolucionario, la idea es que suba, que baje la excesiva riqueza de los ricos, de esa oligarquía, ¿ok? Y que se acabe la pobreza. Entonces todos tengamos un nivel por lo menos un poco más equitativo,
de acuerdo a las necesidades y a las capacidades de cada quien, sin explotación del ser humano, con salarios justos, con los medios de producción en manos del pueblo, o que el pueblo tenga la posibilidad de tener su propio medio de producción si no quiere trabajar con otro, porque hay gente que prefiere trabajarle a otro. Como decía el cofundador de Windows, no Bill Gates, el otro, no me acuerdo el nombre ahorita, que él decía que si tú no trabajas por tus sueños, otro te va a pagar para que trabajes por los suyos. Entonces, la idea es que te quedes allí en ese nivel y no surjas y no les quites sus privilegios a la clase dominante. Y tienen una clase media que es la que utilizan siempre para mantener su poder, porque les tiran dulces, como quien dice, para que se vayan con ellos. Eso es algo que está en una cuestión que se llama el ciclo de la clase media, el ciclo de dominación de la clase media, donde un día apoyan a la oligarquía, después que la oligarquía está en el poder, esta le quita los llevan a la pobreza, a la clase media, entonces la clase media se une a la pobreza y después cuando vuelve cuando están en la revolución, que la clase media vuelve a tomar su estatus, se vuelve a unir a la clase media, entonces se convierte en un círculo vicioso que es una de las cosas que hay que romper. La clase media tiene que entender que ellos son pobres. La diferencia entre la clase media y la clase pobre es muy poca. Entre la clase media y la clase oligarca, la clase rica, es enorme la diferencia. Ellos no lo logran entender. Y la clase rica es la que los va a llevar a la pobreza, no la clase pobre. Al contrario, la clase pobre es la que los sostiene. Entonces hay que tratar de que la clase media entienda de que los pobres son lo que son ellos. Ellos son pobres. Entonces esas mismas familias esclavistas aceptan ahora, por ejemplo, no aceptaron al Sambo en el 98, cuando llegó al poder. Por eso desde ese mismo día de su victoria, la guerra comenzó contra el gobierno revolucionario. Ahora lo aceptan menos y la guerra es mucho más fuerte. Claro, no es Chávez, no tiene esa facultad que tenía René Tolini, que tenía Chávez, como dije. Y Maduro tiene mucho menos poder de convencimiento y esas cosas. Por lógico, no es Chávez. Eso no nacen todos los días. Los Chávez no nacen todos los días. Entonces, ven a Chávez a Maduro como un pobre ignorante, como un chofer de autobús, como un simple reflejo del clasismo. Y por eso decimos que nada es más absurdo que ver a un pelabola apoyando a un oligarca burgués o un burgués. Si buscamos más a fondo en los ascendentes de las familias de estas oligarcas de hoy en día, como estaba diciendo, que eran los dueños de la colonia hasta la llegada de Chávez, podemos hacer una pequeña reseña. Voy a hacer una reseña de los integrantes principales de esto, de lo que es de todos estos conglomerados que han hecho en estos 20 años que la derecha ha tratado de volver al poder y no ha podido, porque Chávez logró dar mucha conciencia al pueblo. Tantas horas de educación, de educar al pueblo, fue bastante útil. Por eso que digo que hay que enseñar a la gente a pensar y no adoctrinarlo, que es lo que tenemos en nuestro sistema educativo. Es extremadamente malo. El sistema educativo de por sí lleva a la gente a ser capitalista. Hay que cambiar totalmente los textos, hay que cambiar totalmente las formas, hay que cambiar totalmente el sistema educativo. Entonces, bueno, vamos a hablar de María Corina Machado Parizca, hija de una extenista, psicóloga Corina Parizca, y de un empresario, Ernesto Machado Zuluaga, ¿okay? Que es hermano de aquel que especulaba y no robaba. O sea, yo vendo drogas y mato gente con un sicario, pero le doy trabajo al vendedor de drogas y al que mata a la gente. O sea, especulo, pero es de empleo. Ladrón es ladrón, aunque de empleo. Lo que le da empleo a los pistoleros, como dicen. Entonces, el papá de María Corina era el propietario de la Sidetur, que es una de las siderúrgicas, que se expropió en 2002 con Hugo Chávez. Y es el momento exacto, un par de meses después, donde ella entra a la política, no por defender a la gente, como ella dice, ni por nada de eso, y por eso es tanto odio
porque le quitaron lo suyo, su empresa, que ellos se habían robado unos años antes cuando la nacionalización, cuando las privatizaciones de los años 90, el neoliberalismo, que se privatizaron cualquier cantidad de empresas. Además de eso, María Corina, la familia María Corina eran los dueños de la electricidad de Caracas, que tuvo el desastre de Tacoa y nunca pagaron su responsabilidad al respecto. Tenían que haber indemnizado a la familia, eso es un proceso que podría volverse a abrir. Y nunca es nada, simplemente se murieron no sé cuántas personas por las explosiones de allí por culpa de su mal manejo y la no inversión en el sistema eléctrico. Y bueno, entonces María Corina no es para defender al pueblo, sino para rescatar para rescatar su poder y su nivel socioeconómico, quitado por Chávez. Es prima entonces también por ejemplo, del uribista Machado Zuluaga, de Zuluaga, que fue candidato a la presidencia de Colombia contra Juan Manuel Santos y ahí perdió. Casualmente pierde Zuluaga, que es el primo de María Corina, primo segundo, no sé, algo así. Y entonces qué casualidad que María Corina entonces termina siendo la mamá del novio la mamá de la novia del hijo de Santos, o sea, la consuegra de Santos, y que es el presidente de Colombia, y de donde ya vemos por qué tanta insistencia de Venezuela con eso, de Santos con Venezuela, y por qué el encontronazo de Uribe y Santos y estos allá en la frontera con María Corina y aquello. Además de eso, María Corina, al igual que Leopoldo López y que Lorenzo Mendoza, son descendientes de los que entregaron el Esequibo, pues la Guyana Esequibo, la Guayana Esequibo. Entonces vamos a Enrique Capriles, que es hijo de un judío, de una judía, no, mentira, judío. Enrique Capriles García era judío, no sé, creo que se convirtió al cristianismo ahora, por apariencia me imagino, no sé. No es asunto mío, ni me importan mucho las religiones. Lo que sí me importa es cuando es sionista, que es capitalista, que es en el caso de Capriles y de todos ellos, que quieren el poder y el dinero. Y de Mónica Cristina Radowski también, que es la mamá de Capriles, es descendiente de los Capriles, con los intereses empresariales en los medios de comunicación, como la cadena Capriles, del área del entretenimiento, como la cadena de cine Cinex. Son los propietarios en toda Venezuela de inversiones inmobiliarias, de industrias, comunicación, de servicios y sobre todo, que es el punto más álgido, de la CARAF de Venezuela. El papá de Enrique Capriles, o sea, Enrique Capriles es el dueño de la CARAF de Venezuela, la empresa de alimentos. Ahora, Leopoldo López es hijo de Leopoldo López Gil, que ahora ni siquiera es venezolano, sino que se nacionalizó español. Y pregúntenme cómo hicieron, con dinero seguro, claro está, por supuesto. Compró un título nobiliario, no sé qué fue lo que hizo, y de paso ahora es eurodiputado y es el papá de Leopoldo López es el que impulsa las sanciones a Venezuela, que nos cortan la importación de los bienes, que nos robaron el oro, que nos robaron el dinero de las cuentas de los bancos en Europa, todas las sanciones europeas. El impulsor de esas sanciones es el papá de Leopoldo López en persona. También su mamá, Antonieta Mendoza de López, que ella fue la gerente de PDVSA, que le dio el dinero a Leopoldo para crear con Capriles, primero Justicia y con Borges, y con un chequecito, no me acuerdo ni cuánto era, Diosdado se lo sacó varias veces y por ahí está la cuestión. Entonces, su tío abuelo, quien fuera ministro de Educación durante la presidencia de López Contreras, hizo algunos cambiositos allí de educación.
en la parte de la formación social, moral y cívica, después pasó a llamarse formación cívica, después, le fueron cambiando, la fueron suavizando hasta que la eliminaron, esa formación, y la quitaron y pusieron una que se llamaba educación para el trabajo, o sea, educación para ser esclavo, educación para ser obrero. Te quitan la parte de ética, moral, de inteligencia, intelectualidad, creatividad, que iban conexas a esa formación social, moral y cívica. La formación cívica te enseña a ser creativo, a conformar las leyes, no solo a obedecerlas, sino a conformarlas. Y el obrero lo aprendes a ser obrero, o sea, educación para el trabajo, para ser obrero. Entonces, su abuelo también, el abuelo de Leopoldo López, que fue Leopoldo López Ortega, y su tío bisabuelo, que eran médicos, son los dueños de la clínica San Bernardino. Como decía, Leopoldo y María Corina son nietos de los que entregaron el Esequibo. Todo lo demás es puro cuento, por ahí está la carta, yo la saqué en uno de mis escritos. Tenemos también entonces a Antonio Ledesma, que es el pobretón de la cuestión. Es un político que llegó a negar a su madre, incluso de aquí del Guárico, lamentablemente de aquí de los lados de Altagracia, Orituco. Se desempeñó como alcalde, como gobernador, no sé qué, y fue el participante en aquella masacre en el retén de Katia, como que fue, donde murieron un montón de presos. Eso fue para las épocas del Caracazo y el golpe de Estado. Este señor, que es el pobretón, literalmente dicho, se embaraguetó a Mitzi Capriles, se casa con Mitzi Capriles, que es familia de Enrique Capriles, y también familia de Leopoldo López, porque todos ellos son familia. A esto le sumamos que todos ellos eran directivos de las empresas estratégicas, como decíamos, donde incluso eran dueños. Lorenzo Mendoza tenía pozos petroleros, era dueño de pozos petroleros. Viasa, ellos ganaron mucho dinero con la venta de Viasa, y así financiaron con nuestro dinero sus partidos, como Primera Justicia. La MUD es el lobby de estos empresarios tecnócratas que cuidan esos intereses, su grupo social debido a su monopolio, y entre ellos mantienen la partidocracia, ¿no? El detalle aquí con esto, lo que yo quiero explicar, es que antes de caer en la trampa de la oposición, hay que buscar los libros, que sobre todo hay uno que habla de las 15 familias dueñas de Venezuela, y está el otro de los Amos del Valle también, se llama Los Amos del Valle, muy famoso ese libro, para que veas quiénes son estas familias y verás que vienen de la compañía guipuzcoana. Yo de todos modos en un escrito más adelante voy a hablar sobre todo esto y lo voy a explicarlo mejor. Voy a estar haciendo esos recontos, o sea, retrocesos y adelante, porque hay que ubicarse de acuerdo al punto que uno va tratando. En este caso estoy haciendo un engrose, por eso se ve un poco complicado, pero espero poder ser claro y que la gente vaya entendiendo punto por punto. Entonces verás que desde que lideran la MUD, ellos vienen todos desde el periodo de la COPRE, fue en el año 83, 86, por allí, que fue el acuerdo para el reimpulso de la política nacional, no me acuerdo, para la Nueva Venezuela, algo así, un acuerdo para el acuerdo para la Nueva Venezuela. Más adelante voy a hablar de esto, que eso fue en los años 80. Y vienen bueno, ahí en la COPRE estaba definido que los hijos de los ricos iban a ser los que dominaban el país, como ese Monseñor Urosa Sabino, que es tío de Smolansky, y todos son familia, que dice que la clase menos ¿cómo dice él? Que se le fue un correo que se le extravió y llegó a las manos indicadas, y eso se hizo público, donde decía que la gente menos
menos pudientes, pues los que tienen menos agraciados económicamente, tienen que aceptar ser serviles, y la gente de clase adinerada y de la oligarquía están destinados a gobernar el país. Pues. Entonces, de ahí sale la COPRE. Fue un acuerdo que hicieron entre los políticos, la élite política, que se había montado en el 58, ¿ok? Y la oligarquía, pues, junto a una serie de extranjeros que habían venido cuando Pérez Jiménez, que se unió a estos dos grupos y se emparentaron, y entonces entre todos ellos se casaron, como Ramos Alú se casó con la hija del empresario de Agostino, entonces le daba los contratos de obras públicas y así se hicieron millonarios. Eso lo sabe todo el mundo, no es algo que está le dando muchas vueltas. Entonces, la COPRE se había estipulado que iba a abrirle las puertas a que estos jóvenes, estos hijos de los ricos, iban a tomar el poder, tanto así que eso fue en los años 80, 86 si mal no recuerdo, para la época ya en que Chávez toma el poder, el presidente de la Asamblea Nacional terminó siendo Capriles Radonsky, ya estaban montados en eso. Como decimos, Capriles iba a ser el presidente legislativo y la idea era que Leopoldo López fuera el presidente de la República por un periodo de tiempo, y después iban a cambiar y se iban a turnar. La alternancia no iba a ser entre partidos, sino entre los oligarcas, entre las familias de oligarcas. Eso es lo que iba a hacer. Íbamos a pasar a hacer otra monarquía, por eso yo le digo la élite monárquico empresarial de la casa guipuzcoana, de la colonia, colonialista. Son la misma gente. Entonces, acto seguido, desde que gana Chávez, bueno, les quitamos ese poder y entonces comenzaron a hacer la guerra. Claro está, estos jóvenes vienen de otro pequeño punto donde estaba Peña Esclusa metido, y se llamaba la secta satánica, le decían, que se llamaba el grupo Tradición, Familia y Propiedad, que era un grupo de estos religiosos fascistas evangélicos creados. Creo que venía de Brasil, pero lógico, todos ellos vienen creados del mismo sitio, que es Estados Unidos, que a su vez viene creado del mismo sitio, que es de Israel. Yo eso lo hablo más adelante y lo voy a explicar bien. Creo que lo hablé en el principio cuando hablaba de Palestina y Venezuela, que son dos, en el primer video que hice de este canal, que son dos historias muy parecidas. Y allí vemos ahí otro punto de semejanza con esta Tradición, Familia y Propiedad, donde su acto más popular fue perdón, el intento de asesinato de nada más ni nada menos que el Papa Juan Pablo II cuando vino a Venezuela. Entonces, esta gente, que es una mafia total, viene de Tradición, Familia y Propiedad, la COPRE, todo esto lo vamos a hablar más adelante, y voy a tratar de explicarlo de mejor manera. Tratando de hacerlo ameno, que se me hace complicado explicar todos estos recovecos que ellos mismos se han hecho, aun cuando es visible, cuando ya uno sabe más o menos la cuestión, uno lo ve así y se está todo clarito, ¿no? Pero cuando uno se lo explica a la gente que no lo sabe, no lo entiende, no se dan cuenta de las cuestiones. Entonces, por ejemplo, hay una parte donde se muestra lo que yo estaba hablando de Capriles y la Kraft. Voy a explicarles otro detalle que no les había dicho. Leopoldo López Mendoza, a su vez, primo de Lorenzo Mendoza, dueño de la Polar Alimentos, Capriles dueño de la Kraft, Leopoldo es dueño de Protinal, Pollo del Corral, Alimentos también. Pero entonces entre Leopoldo López Mendoza y Lorenzo Mendoza, con Polar, entre Protinal y Polar, tienen el monopolio casi total, el oligopolio diría yo, de los alimentos concentrados de los animales de consumo humano. Pollo, gallina, para los huevos, gallinas ponedoras, para los animales de cría, como cochinos, ovejas, ganado, incluso para el perro. Cuando usted vea, compre la perrarina de su perro y lo vea que es muy caro, ya sabe que eso es culpa de Lorenzo Mendoza y de Leopoldo López Mendoza.
Los dueños de esas empresas, Supercan, Ferrarina, Protinal, vean las bolsas y usted verá de las empresas que son y busquen a ver de quién son esas empresas. Además de eso tenemos empresas como Pollos del Corral, que mató los 100 millones de pollitos en el 2016, 2017, algo así, 2014, 2017, que Mario Silva hasta lo sacó por su programa. Mató 100 millones de pollitos para que nadie comiera pollo, pues, porque si los pollitos crecen, la gente se los come. Pues. Entonces los mataron vivos, abrieron una zanja, voltearon los camiones con los pollitos vivos, los pollitos pillando y un tractor echándole la tierra encima y enterrándolos vivos. Para mayor desgracia, totalmente criminales. Y además de eso, con la parte de los huevos, dejaron podrir no sé cuántos millones de huevos también en eso. Esa fue la idea de la escasez para cuando en 2015 la última cola. Eso fue en 2014 lo de los pollitos y lo de los huevos. Entonces entre 2015 y 2017 vino la última cola y el proceso de la salida, la transición y todo aquello que se inventaron María Corina, Leopoldo, Capriles, que es el cambio. Bueno, todo eso es otra cosa que todos dicen que son el cambio. Resulta que desde Caldera para acá vienen siendo el cambio porque el lema de la campaña presidencial de Caldera fue que Caldera es el cambio. El Tigre también dijo que él era el cambio, el Tigre Fernández, Eduardo Fernández. Bueno, con decirles que Piñera, el lema de campaña primera de Piñera era el cambio. El de Rajoy en España es que era el cambio. El de Peña Nieto era el cambio. Y Enrique Capriles es el cambio, pero entonces yo tengo por ahí una imagen donde está todo eso resumido y donde hay una foto de Capriles, que es el cambio. El cambio fue siendo candidato de COPEI cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso de la República de Venezuela, porque fue en la Cuarta República en 98, ¿okay? Y su periodo duró un año, algo así. Y también tengo una foto donde él entonces no es candidato de COPEI, sino es el candidato de Acción Democrática ya con la MUD, cuando ya es el cambio. También tenemos el cambio de María Corina, que ya no es capitalista liberal ni neoliberal, sino que ella es un capitalismo popular, cosa que no pega ni con cola, y que de paso se lo plagió a Margaret Thatcher en Inglaterra, que fue la que lo inventó en los años 90 para implementar el neoliberalismo, hablando de que el neoliberalismo era un capitalismo popular. Es el mismo cuento con otro nombre. El neoliberalismo y el capitalismo popular eran lo mismo. Entonces te decían que el capitalista, cuando tuviera tanta riqueza, que entonces iba a empezar a votar y entonces le iba a llegar al pueblo. Pero resulta ser que la avaricia y la codicia del capitalista van creciendo y nunca es saciable. Ellos nunca van a saciarlo y cada vez van a querer ser más ricos. Y así hemos tenido que el 1% de la población tiene el dinero del 80% de la población hoy en día. Eso hay que acabarlo. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de esto más adelante porque ya también se me está haciendo un poquito largo, ya vamos como 28 o 30 minutos. Y como les estoy diciendo, no quiero alargarlo. Este es la revolución en Venezuela número 6, la entrega número 6, que la voy a concluir acá. Y de allí vamos a pasar a la época de Luis Herrera hasta la revolución bolivariana del año 98. Entonces, seguimos hablando más adelante.